En el estudio sobre la Iglesia hay un tema que resulta bastante complejo y yo diría complicado e incluso, si me permitís, es de poco gusto el mencionarlo. Se trata de el ejercicio de la disciplina en la congregación. Os invito a una lectura de Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos habéis sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pues aquellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Decía hace un momento que hablar de disciplina es un tema poco grato para muchos creyentes. Para algunos, disciplina es igual a castigo. Para otros, es algo propio de otra sociedad de otro tiempo que ya pasó. La Biblia enseña la necesidad de ser disciplinados, porque ningún cristiano debe ignorar la enseñanza de Pablo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Hago aquí un paréntesis, está la cita en 1 Timoteo 3:15, y en las versiones más antiguas se leía columna y baluarte. La iglesia no es baluarte, baluarte significa defender la fe, cerrar la fe, meterla dentro. Todo lo que no esté dentro de la iglesia no es materia de fe conveniente. Y esto ocurre en iglesias especialmente estatales o de grandes confesiones. La iglesia es la columna en donde la fe se establece para que todos la vean, y el fundamento donde descansa la verdad dentro de la propia congregación. Entremos a reflexionar algo sobre este tema. ¿Qué es la disciplina bíblica? La palabra disciplina está vinculada al término pedagogía. La pedagogía es la ciencia que se aplica a la educación de un niño. Hay varias equivalencias, menciono de pasada algunas. Pedagogía es la educación de los niños, la educación general, cultural, intelectual y moral, el conocimiento, la ciencia, la lección, la corrección divina. Siempre esto está relacionado con algo positivo y se usa para ayudar a rectificar un rumbo que está equivocado. Conduce la disciplina a la reorientación. Y el concepto bíblico de disciplina es muy interesante. La palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, traducida como instruir en justicia, por ejemplo, en Efesios 6:4, 2 Timoteo 3:16, o traducida como disciplina en este pasaje de Hebreos 12 que hemos leído. No se refiere nunca a una situación de castigo por un pecado o por una falta.
el castigo por el pecado tuvo lugar en Cristo para los creyentes, de modo que ya no hay condenación para quienes están en Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Fundamentalmente es un trabajo divino. Leo la Escritura. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Él, el Señor, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, 5, 6, que ya hemos leído al principio de este programa. No hay auténtico creyente que no experimente la disciplina del Señor. La disciplina divina tiene un propósito, como se enseña en esta porción de Hebreos. Y los propósitos de la disciplina son primeramente para que vivamos en obediencia. Versículo 9. Segundo, para nuestro provecho personal. Versículo 10. Tercero, para que seamos partícipes de la santidad de Dios. Versículo 10. Siempre asuntos positivos. La disciplina como acción divina para custodiar el testimonio es enormemente importante. Hay un mandamiento para todos. Lo leemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico de testimonio? Testimonio está vinculado con testigo, y testigo es una palabra que viene de mártir, y se refiere a uno que testifica. Dios ha dado testimonio de sí mismo al revelarse al hombre, haciéndolo además por medio de su palabra, a lo largo del tiempo, y también por objetos que revelan alguna de sus perfecciones y a los que les da el calificativo de testimonio. Por ejemplo, la ley es testimonio de santidad y de justicia, y a las tablas en donde están escritos los mandamientos, la Biblia le llama en Éxodo 31:18 las tablas del testimonio. El arca de la alianza en el tabernáculo era también testimonio de santidad y de justicia. Y estas tablas del testimonio se llaman las tablas del testimonio porque testifican, testimonian, dan testimonio de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. El arca de la alianza es otro elemento en donde Dios pone figurativamente una manifestación del testimonio suyo de poder y de gloria. Por eso le llama en Éxodo 25, 21 al 23, el arca del testimonio. El mismo tabernáculo, la tienda de campaña que contenía el lugar santo y el lugar santísimo, testificaba del amor y de la gracia de Dios, que vivía en medio de un pueblo con tantos pecados y problemas y dificultades. Se le llama el tabernáculo del testimonio en Números capítulo 1, versículo 50. La expresión suprema del testimonio está en Jesucristo. Es la expresión definitiva de Dios. A Él se le llama, a Cristo se le llama el testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3:12, y revela exhaustivamente al Padre, Juan 1:18. La Iglesia como comunidad para testimonio es un pueblo que es testigo de Cristo, al que Cristo encarga el testimonio suyo. Vosotros me seréis testigos, dice el Señor. Para este testimonio tenemos la ayuda de Dios y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 32. El Espíritu Santo testifica en el creyente para que el testimonio del creyente sea un testimonio auténtico que revele la gloria de Dios. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La disciplina divina se establece para custodiar el testimonio.
En el Antiguo Testamento aparece esto muy claramente manifestado. La defensa de la santidad del pueblo ante la corrupción de otros pueblos era una manifestación de disciplina de parte de Dios porque el pueblo tenía que ser santo como Él era santo. Dios defendía su honor y su gloria. Cuando David quiso llevar el arca de Dios en un carro, no en hombros de los sacerdotes, murió Uza al tocarla cuando estaba a punto de caer del carro. Segundo de Samuel 6, 1 al 7. La disciplina en el Antiguo Testamento tenía que ver con la defensa de la gracia y del amor de Dios, y así ocurrió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando ofrecieron incienso con fuego extraño, y salió fuego de Dios y los mató. Pasamos al Nuevo Testamento. Y la demanda de un comportamiento correcto en la Iglesia comprende la disciplina restauradora para reconducir el pensamiento y la acción del cristiano hacia ese objetivo. Demanda una vigilancia permanente. Velad por vosotros, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, y por todo el rebaño de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Se establece una norma de separación de los que no viven conforme a Dios para no contaminar la Iglesia. Y leo en la Escritura en el Nuevo Testamento: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se sienta avergonzado, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermanos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15. La disciplina establece un trabajo de corrección. Y leo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, lo que dice Pablo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Ahí tienes la disciplina, que consiste en redarguir, en reprender, es decir, en amonestar y en exhortar, pero ha de hacerse con toda paciencia y enseñanza y doctrina, es decir, fundándola estricta y exclusivamente en la palabra de Dios. Dios mismo intervino cuando la Iglesia descuidó esta actividad de cuidado pastoral, de modo que, como ocurrió en Corinto, algunos estaban débiles, otros enfermos y algunos habían muerto, resultado de la disciplina de Dios en la Iglesia. En ocasiones, Dios intervino en la custodia del testimonio en forma radical, como el caso de Ananías y Zafira, que habían mentido al Espíritu Santo y por tanto habían mentido a Dios, y Dios disciplinó a esos dos, quitándoles la vida y sacándolo del entorno en donde podían ser un ejemplo pernicioso para la Iglesia naciente. Observemos un poco la disciplina en la Iglesia local. ¿Cuáles son los fines de la disciplina? Primero, no profanar la Iglesia, para que los que llevan una vida desordenada o escandalosa no se cuenten entre el número de los cristianos, con la consiguiente afrenta a la santidad de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. También se aplica la disciplina para no profanar el testimonio de la Santa Cena o de la mesa del Señor, como ocurría con algunos en Corinto, que al no discernir el cuerpo en división, esto es la unidad y comunión de los creyentes en Corinto, algunos habían sido debilitados, otros estaban enfermos y algunos habían muerto. La disciplina de la Iglesia se establece para evitar la corrupción de los santos, para producir temor reverente en los creyentes, especialmente en la disciplina dirigida a los líderes que no tienen un buen testimonio, a los ancianos que persisten en pecar, reprendiéndolos delante de todos para que los demás tengan temor. Primera a Timoteo capítulo 5, versículo 20. Nótese bien esto, por favor. Está refiriéndose a los ancianos de la Iglesia en el contexto donde está el versículo.
No es un mandamiento que se aplica a cualquiera que comete una falta y tiene una caída espiritual y tiene que ser reprendido delante de todos, como algunos entienden, sino a ancianos que persisten en una vida desordenada que no justifica su ministerio y no cambian de orientación. La disciplina se aplica también en la Iglesia para mantener la doctrina en una forma correcta. Se aplica para producir vidas santas espiritualmente, como instruía Pablo a Tito cuando, viendo el carácter de aquellas iglesias a las que él le envió para que pusiera orden, le dice: repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Tito capítulo 1, versículo 13. La disciplina es el instrumento que Dios utiliza para conducir al arrepentimiento y restaurar la comunión con Dios del creyente que anda extraviado o desordenado. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. ¿Cuál es la base para el ejercicio de la disciplina? Todos sabéis que Cristo es el único juez con autoridad para juzgar por sí mismo en la Iglesia. Filipenses 2:9. La palabra es la única norma de fe y conducta. La Biblia tiene ordenanzas, preceptos, mandamientos y consejos no obligatorios, como por ejemplo el celibato. La diferencia entre estos es muy interesante. Cuando un consejo se indica claramente, se hace notar que no es mandamiento, que es consejo. Y Pablo dice, por ejemplo, doy mi parecer. Si no se indica nada de esto, se convierte o se establece como mandamiento. Y hay cosas principales y hay cosas accesorias. Una observación sabia. Dice Cantar de los Cantares: cazadnos las zorras, las pequeñas, que echan a perder las viñas. Cantares 2:15. Un texto muy mal interpretado es que, con todo eso, si alguno es amigo de discusiones, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Primera a Corintios capítulo 11, versículo 16. No se trata de no discutir con el que contradice o no quiere aceptar lo establecido para dejar que haga lo que le parezca mejor, sino todo lo contrario. Es decir, no se discute lo que es mandamiento y lo que es doctrina. Clases de disciplina en la Iglesia. Hay esencialmente dos: la disciplina privada y la disciplina pública. ¿Cómo se aplica la disciplina? La Biblia establece el método. Leo la Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. La disciplina es ejercida por toda la Iglesia, en el nombre de Cristo, en obediencia a la palabra y con el poder del Espíritu Santo. La disciplina se ejerce sobre la base de la Biblia. Por tanto, la Iglesia no puede opinar sobre asuntos que están regulados en la palabra. Cualquier disciplina que no esté sustentada en base bíblica no es disciplina, sino castigo, y la Iglesia no puede aceptarla. ¿Cuál es el espíritu de la disciplina? Acabo de mencionar que la disciplina no es castigo, sino camino para restauración. La espiritualidad no está en reprender, en castigar, sino en restaurar. Leo la Escritura: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. El ejercicio de la disciplina privada es como el Señor enseñó y es el primer paso en toda disciplina. Si tu hermano peca, nuestra versión Reina Valera dice contra ti, pero es una frase que no está en muchos manuscritos, sea como sea, no tiene gran importancia. Si tu hermano peca, ve y repréndele
a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo capítulo 18, versículo 15. El primer paso es una amonestación personal llevándole la palabra para que el Espíritu le redarguya. El que exhorta al hermano que no está andando bien, busca la rectificación del que no camina correctamente. El que es amonestado, si rectifica y confiesa delante del Señor reconociendo su falta, inmediatamente cesa la disciplina. De esa falta se guarda silencio. Nadie lo sabe, porque ya el hermano ha sido restaurado. Disciplina pública. Leo otra vez las palabras del Señor. En relación con el amonestado con la palabra, cuando persiste en su rebeldía y no rectifica su comportamiento, cuando ese pecado es público y notorio, hay que darle una nueva oportunidad. Pero si alguno no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo capítulo 18, versículo 16. Aún no se ha hecho público el problema y no se ha establecido ningún tipo de disciplina. Se está dando una oportunidad más al que anda desordenadamente para que tenga tiempo para rectificar. Los que amonestan han de ser personas maduras, especialmente líderes en la iglesia. Pueden suspenderse temporalmente de actividades a la persona hasta que rectifique su proceder. Por último está lo que se llama la disciplina de excomunión. Es el nivel más alto de disciplina. Y hay 3 razones. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos que desdicen de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Las razones para la excomunión son desacato a la doctrina y persistencia en el error. Segundo, divisiones en la iglesia. Y tercero, pecados notorios que manchan el testimonio, de los cuales la persona que los comete no se arrepiente. La excomunión solo es posible si la persona ya no está, por su pecado, en comunión con el Señor. La Iglesia reconoce esa situación y la acepta, retirándole también la comunión pública. Pero cuando una persona es puesta fuera de comunión por disciplina y no ha cometido un pecado que traiga como consecuencia la falta o la rotura de la comunión con Cristo, lo que ocurre es que estamos poniendo fuera de comunión al Señor. La Iglesia reconoce entonces que esa persona no obedece a la palabra, que está causando serios problemas en la Iglesia y le retira la comunión pública porque ya estaba fuera de comunión para el Señor. Esta es la disciplina más solemne a la que se llega solo tras un periodo de rebeldía voluntaria por parte de la persona que va a ser disciplinada. ¿Cuál es la obligación de la Iglesia ante un disciplinado? Primero, apoyar la disciplina si es bíblica. En ocasiones se disciplina por quebrantar una costumbre o por discrepar de tradiciones o por apartarse de formas, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún hermano está en la obligación de aceptar como bíblico lo que no está en la Biblia. En caso de disciplina correcta, la primera necesidad es buscar la restauración del caído. Sentir como propio el problema del hermano. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Carta primera a Corintios, capítulo 12, versículo 26.
restaurar al disciplinado cuando la disciplina hizo su función, que se percibe porque el hermano depone su actitud, se arrepiente confesando el pecado delante del Señor. El problema de la disciplina a tiempo es que se convierte en castigo cuando supera el tiempo en que actúa sobre el hermano. Quiero explicar esto. Quiero decir con esto cuando alguien se pone en disciplina de ministerio o de comunión durante 6 meses por lo que ha hecho y que ya ha manifestado arrepentimiento. No se puede poner en disciplina por un tiempo porque no sabemos cuánto será necesario mantenerla y cuándo, por restauración, debe terminar. Llego a la aplicación personal de esta reflexión sobre la disciplina. La disciplina más necesaria es la individual de cada uno frente a la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz para restaurar nuestras faltas y nuestras caídas. El creyente tiene que estar atento al testimonio personal, examinando su forma de vida cada día en la presencia del Señor. Tenemos que hacer nuestra la oración del salmista. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversión. Y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Necesitamos ponernos en presencia del Señor para decirle estas palabras. Ir a su palabra todos los días para que con el poder del Espíritu seamos reconducidos en la senda correcta. Y no olvidemos que esta es una operación de la gracia, como dice el Salmo 23. Me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Que el Señor nos ayude a tener clara el concepto de disciplina, que no es castigo, es una provisión de la gracia para reconducir al creyente al camino correcto conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor añada sobre nosotros su bendición.